Y un día cuando estábamos saliendo lo tomé del brazo, lo puse contra una pared y le dije, quiero que me escuches 5 minutos, pero no quiero que me interrumpas, ¿está bien? Y él me miró sorprendido, me dijo, sí, está bien, me dijo, no hay problema, pero no me interrumpas, escúchame nada más. Ya, ok. Y en 5 minutos le prediqué desde la creación la formación de Adán y Eva hasta la muerte en la cruz, la resurrección y todo eso. Traté de hacerlo, obviamente, ¿no? Y al final le dije, bueno, hermano, me quedo en paz, porque ya cumplí contigo el encargo que Dios me había dado para ti. Y de verdad que quedé en paz. Yo no sé qué habrá sido de su vida, porque yo después salí de ese trabajo, pero sé que si el Señor me puso esa carga tan particular con esa persona, es por alguna razón. Hola amigos, vamos a responder ahora algunas preguntas que nos han llegado y empezaremos rápidamente. Dice, ¿cómo podemos mantener una fe firme en medio de un mundo tan cambiante y lleno de distracciones? ¿Cómo podemos mantener una fe firme en un mundo que nos atrae tanto, que nos presenta tantas cosas agradables y al alcance de la mano, ¿no? Bueno, esto es una realidad que no ha cambiado mucho a través del tiempo. Siempre el diablo ha utilizado las cosas que le agradan al hombre, a la carne, para poder alejarnos de la fe. Y aunque el principio es uno, básico, sencillo, te ofrece lo que te gusta a cambio de que te distraigas y te vayas en pos de eso y te olvides de tu fe. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los modelos, las cosas que se te ofrecen, ¿no es cierto? Porque conforme va corriendo el mundo y mejorando la tecnología y todas estas cosas, siempre hay cosas, y más fáciles ahora sobre todo, presentarte estas cosas atractivas. Pero la fe en el Señor Jesucristo tiene un componente de decisión personal que nos lleva a buscar en el Señor Jesucristo toda la fuerza y todo el poder que nosotros necesitamos para enfrentar estas cosas. Lo primero es saber identificar esto. Saber identificar qué cosa es lo que está llegando de afuera, entre comillas, de lo que está llegando de adentro, de nuestro Señor. Tenemos que tener esa capacidad para discernir estas cosas y ponernos en alerta. Es verdad que nosotros somos de Cristo, pero también es verdad que si nosotros descansamos simplemente en el hecho de que somos de Cristo, vamos a exponernos a este tipo de situaciones y circunstancias y vamos a caer seguramente. Y nos vamos a perder mucho tiempo de crecimiento personal. No se olviden que la fe es como subir una escalera que mientras tú te mantienes en el Señor, con su palabra, tú vas a ir escalando. Pero si llega un momento en que algo te detiene, ya sea una distracción, lo que estamos viendo que puede suceder, no va a pasar aquello que la lógica nos enseña, que te vas a quedar ahí. Hasta ahí llegaste. No. Lo que va a pasar es que vas a empezar a perder. Vas a empezar a descender. Y entonces cuando te des cuenta de lo que te está pasando y cuando el Señor te llame la atención acerca de esto, tú vas a decir, ay, tengo que volver a retomar el camino. Y otra vez vuelves a empezar a subir y a subir y a subir. Y ese es el riesgo al cual nosotros no debemos exponernos. No hay detención, hay subida
o descenso. Entonces, si nosotros logramos entender esto, podemos entonces mirar todas aquellas cosas que nos distraen y que nos llevan a atender nuestras necesidades personales, egoístas, y alejarnos del verdadero objetivo de nuestras vidas, que es agradar al Señor. Entonces, eso es lo que hay que hacer, aferrarse a su palabra, aferrarnos a Él, pero sobre todo a su palabra y actuar en obediencia, porque cuando tú lees la palabra del Señor, no solamente te da versículos que te puedan afirmar en tu fe, sino que además te dice qué cosas tienes que hacer y tienes que hacerlas. O sea, no es solamente un libro de consejo, es un libro de enseñanza, de mostrarte un camino por el cual tú debes transitar. ¿Ok? Entonces, ojalá les pueda ayudar esta respuesta. A ver, tenemos otra pregunta acá interesante. Dice, ¿qué significa realmente ser parte activa del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia? Bueno, quiero entender que cuando habla de iglesia se está refiriendo a la iglesia de Cristo, a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo, que somos nosotros, evidentemente, y que estamos representados aquí en la tierra en las pequeñas iglesias que ya todos conocemos, ¿no es cierto? Pues tanto en esas pequeñas iglesias como en la gran iglesia de Cristo, yo entiendo que la parte activa que nos corresponde hacer es la de ir y predicar el Evangelio. Esa es la actividad, vamos a llamarlo así, principal de la iglesia de Cristo. El mandato fue ese: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, esa debe ser la parte más importante en lo que a actividad de la iglesia se refiere. Y creo yo que eso es lo que significa. No confundir con lo que significa ser activo en la iglesia particular, local. Ahí puedes tener muchas actividades. Esa no es la actividad. Bueno, tengo que decir qué actividades son las que no son. Digamos, actividades de la iglesia local pueden ser, pues, servir en la iglesia, estar como ujier, de repente dictar algunos cursos, tocar instrumentos durante el culto, cantar también puede ser una parte activa. Todas esas cosas, todas esas actividades, valga la redundancia, que se hacen en una iglesia, que son necesarias hacer además porque es parte del orden que se necesita, no terminan siendo en realidad lo que significa ser parte activa del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? La parte activa de lo que el cuerpo de la iglesia tiene que hacer es predicar el Evangelio y llevarlo a todo lugar. Eso es lo que yo entiendo. Sin dejar de decir que doy gracias a Dios por esos hermanos que realizan estas actividades dentro de la iglesia, que de ninguna manera deben sustituir al llamado principal, que es predicar el Evangelio, verbalizarlo, hablarlo, comunicarlo. ¿Okay? Espero que esta respuesta les satisfaga. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo diferenciar entre tener fe y ser religioso? Bueno, diferenciarlo no es tan difícil, ¿eh? Basta saber qué significa ser religioso y qué significa ser un hombre de fe. Un hombre de fe es aquella persona que deposita su confianza en el Señor,
que escucha a su Señor a través de la Biblia y que responde positivamente a las demandas del Señor a través de su vida. Ese es un hombre de fe, que depende de Dios, obedece a Dios y todo lo que hace en su vida lo hace considerando la palabra de Dios, la enseñanza de Él y el ejemplo de Cristo. Ese vendría a ser el hombre que tiene fe. ¿Qué significa ser religioso? Bueno, religioso significa convertir tu fe en una sucesión de actos o de ejercicios que tranquilizan tu conciencia y te hacen sentir que estás agradando a Dios. Y aquí ya entramos en terrenos un poco delicados, peligrosos diría yo, porque muchos de nosotros, aún los cristianos, caemos en esto de la religiosidad. Y hay que decirlo porque es una realidad. Por ejemplo, hay personas que se sienten muy, muy mal porque no diezmaron o no ofrendaron. Y entonces les viene una tremenda carga de culpa que los agobia. Y no están tranquilos hasta que ya vuelven y ofrendan. Eso podría ser un ejemplo de religiosidad. O porque no pudiste ir al culto. Uy, pecado. No fuiste al culto, ¿y ahora? Eso podría ser una especie de religiosidad. Y no quiero seguir nombrando porque de repente voy a cometer algunos excesos. Pero sí, podemos caer en esa religiosidad. Es una religiosidad, no voy a decir llevadera, ninguna religiosidad es llevadera. Pero tengamos cuidado, somos libres en Cristo. Y el Señor no necesita nada de nosotros, que no sea nuestra obediencia. Nosotros necesitamos de Él. Así que esa podría ser una diferencia importante. Exacto, buen aporte, sí. También se puede considerar y se debe considerar religiosos aquellos, pues como dice Peggy, Peggy mi esposa por si acaso, como dice ella, que buscan ser vistos, ¿no? Como los fariseos, ¿no? Que son muy... yo les voy a contar una anécdota, a ver. No sé si entra en esto de la religiosidad, pero yo creo que sí. Yo dirigí un grupo de hombres en una iglesia donde trabajábamos y yo tenía como 20 varones y nos reuníamos todas las semanas, ¿no? De 8 de la noche a 10 de la noche. Y era un grupo muy enterado de la palabra, muy servicial, muy conocedor. Aportaban mucho cada vez que teníamos las clases y hablábamos, discutíamos de la palabra de Dios, hacían aportes muy importantes y había uno que era especialmente eficaz, muy bueno, un hermano que conocía bastante y ayudaba mucho en el desarrollo de los cursos. Pero una vez yo estaba saliendo, había terminado la reunión y se me acerca una señora. Me dice, hermano Camilo, quisiera hablar con usted. Sí, hermano, le digo, ¿de qué se trata? Y me dice, yo soy la esposa de fulano de tal. Ah, sí, yo me alegré un poco porque sabía que era un hermano extraordinario, ¿no? Sí, claro, dígame, ¿en qué la puedo ayudar? Le digo. No, vengo a darle las quejas, me dice, porque ese hombre es así, y empezó a darme una retafila de malas situaciones, de cosas muy desagradables que este hombre hacía en su casa, con ella y con su familia, con sus hijos. Y eso para mí fue como un baldazo de agua fría. Porque nunca me imaginé que este hombre pudiese ser así. Obviamente yo hablé con él, fui un poco duro, yo
A veces he sido muy duro cuando he hecho algún tipo de consejería. Pero creo que lo he sido cuando ha sido necesario. Y en este caso fue muy necesario. Y bueno, dejémoslo ahí, pero me parece que ese podría ser un ejemplo de religiosidad, ¿no? Alguien que se muestra como perfecto, como muy conocedor, muy observador de la palabra de Dios y todo eso, pero que en la vida real es todo lo contrario. Entonces, bueno, como ven, hay muchas formas de ser religioso. Bueno, aquí tenemos otra pregunta interesante. ¿Cuál debe ser el papel del cristiano frente a los problemas sociales y políticos actuales? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que el papel del cristiano debe ser sal y luz y nada más. ¿Cómo hacer esto? Haciendo aquello para lo cual fuimos llamados. Y fuimos llamados a predicar el Evangelio. En ninguna parte de la Biblia, o por lo menos del Nuevo Testamento, yo encuentro que hayamos sido llamados a ser autoridades. Más bien se nos dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Y aunque esas autoridades son puestas por Dios, en su soberanía, no significa que esas autoridades sean cristianas. Generalmente esas autoridades perseguían a la iglesia. Nunca mayor desestabilidad social y abuso en una sociedad como la que existía cuando el Señor estableció estas cosas. Así que pienso, a título personal, que el llamado del cristiano es el mismo de toda la vida: predicar el Evangelio. Sí, claro, sabemos que ahora hay una, no sé si llamarlo influencia, pero hay un personaje que es Bukele, que es cristiano, al menos sí, creo que sí lo es, y que como presidente ha generado muchos cambios en su país. Ha tenido que juntarse con un grupo de colaboradores, vamos a llamarlo, políticos que lo ayudan, o ministros, no lo sé, también cristianos. Y entonces su influencia ha sido de tal magnitud que ahora ha movilizado a muchos cristianos a iniciar igualmente una actividad política, aunque desde mucho antes ha sucedido esto, pero sin ningún fruto. Salvo en el caso de Bukele, que estamos viendo que hay un buen resultado. Eso estimula actualmente a los cristianos que están comprometidos con los movimientos sociales y todo a iniciar nuevamente, a retomar todos los ejemplos de cristianos que han intentado llegar al poder en este país. Han sido fracasos totales. Han sido utilizados para los votos y luego han sido desechados. Y eso, bueno, pues es una forma de demostrar que no es el lugar que le corresponde a un cristiano. Pero no puedo dejar de reconocer el caso de Bukele. Yo pienso que el cristiano tiene una sola labor en su sociedad, y es predicar el Evangelio. No hay más que hacer. Es lo único que hay que hacer. Y si intenta hacer otra cosa, bueno, espero que le vaya bien. Aunque todo indica que no le va a ir bien. Pero, quién sabe.
las cosas del gobierno, las cosas que tienen que ver con nuestra sociedad, con el Estado, están muy, muy involucradas con la corrupción. Y el cristiano no debe meterse en esas cosas. Pero bueno, es mi opinión. Mejor pasemos a otra pregunta. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo comunicar el mensaje de Jesús a las nuevas generaciones que ya no confían en las instituciones religiosas? Bueno, el mensaje se debe comunicar de la misma manera que se comunica siempre. Eso es inalterable. Cortarás eso. El mensaje no cambia. El mensaje es el mismo. Y una vez que se comunique ese mensaje, la recomendación de la palabra de Dios es la congregación. Y entonces hay que invitar al nuevo cristiano a congregarse. Y si este nuevo cristiano desconfía de este tipo de instituciones, pues simplemente hay que educarlos y formarlos al respecto. Enseñarles lo conveniente que es una congregación, enseñarles lo poco recomendable que es poner nuestra mirada en las personas, ya sean los pastores, ya sean los hermanos, sea quien sea, porque somos perfectibles. Nos vamos a equivocar a cada rato, pero eso no debe ser lo que debe desalentar a un nuevo cristiano, sino que debe encontrar el aliento en la palabra de Dios y en la persona de Jesucristo. Yo creo que si presentamos de esta manera el tema de las instituciones religiosas, el nuevo cristiano va a ir ya advertido de lo que puede suceder. El problema es cuando presentamos a la iglesia como el grupo perfecto en nuestra sociedad. Presentamos a la iglesia como el grupo de santos que van a venir a acompañarnos y a estar con nosotros. No. Van a haber problemas, van a haber situaciones incómodas, van a haber desilusiones, pero eso no debe afectar el corazón del nuevo cristiano, porque debe ser fortalecido por la palabra de Dios, por la consejería de la persona que lo llevó a Cristo, y la advertencia es válida. Para que no se desanime, para que no flaquee, sino que entienda que solo hay uno que es perfecto, que es el Señor. Creo que eso sería una buena salida, una buena ayuda. Aquí hay otra pregunta, y creo que es la última. Si pudieras resumir el mensaje de la Biblia en una frase para alguien que no cree, ¿qué le dirías? Resumir en una frase el mensaje, yo creo que no se podría hacer así. El mensaje de la Biblia no es que sea muy amplio, sino que necesita de una presentación. Y eso no se puede hacer con una sola frase, y menos para alguien que no cree. De repente para alguien que cree se podría resumir todo en una frase porque esta persona entendería perfectamente de lo que se trata y completaría en su mente todo lo que falta para resumirlo de esa manera. Pero alguien que no cree necesita más que una frase, necesita una presentación correcta, necesita una exposición, por más pequeña que sea, una exposición, porque el que no cree va a hacer preguntas además, y necesitan responderse. Y si hace preguntas es porque no ha sido suficiente lo que se le ha dicho, no le satisface. Entonces, las preguntas pueden traer como consecuencia una explicación más detallada del mensaje y tal vez pueda así
el Señor llegar a él o él abrir su mente a estas cosas. Creo que no se podría utilizar una frase que resuma todo lo que es la obra salvífica de Jesucristo. Recuerdo que alguna vez prácticamente arrinconé contra la pared a un compañero de trabajo a quien le predicaba el Evangelio y se burlaba de mí, se burlaba. Pero no sé por qué siempre le predicaba el Evangelio a él. A todos yo les hablaba del Señor y cuando le hablé a él se burló de mí. Le volví a hablar, se volvió a burlar. Pero era un tipo muy... No se burlaba de una manera fea, sino amigablemente, ¿no es cierto? Éramos amigos, compañeros de trabajo. Y yo tenía esa carga de predicarle el Evangelio, a pesar de que él me rechazaba con sonrisas y buen trato, ¿no? Pero me rechazaba y se burlaba. Y un día dije, ¿cómo puedo hacer para que me escuche este hombre? Y un día cuando estábamos saliendo, lo tomé del brazo, lo puse contra una pared y le dije, quiero que me escuches 5 minutos, pero no quiero que me interrumpas, ¿está bien? Y él me miró sorprendido, me dijo, sí, está bien, me dijo, no hay problema. Pero no me interrumpas, escúchame nada más. ¿Ya, ok? Y en 5 minutos le prediqué desde la creación de la formación de Adán y Eva hasta la muerte en la cruz, la resurrección y todo eso. Traté de hacerlo, obviamente, no debo haber sido lo suficientemente explícito tal vez, pero él me escuchó. Y al final le dije, bueno hermano, le dije, me quedo en paz, porque ya cumplí contigo el encargo que Dios me había dado para ti. Y de verdad que quedé en paz. Yo no sé qué habrá sido de su vida, porque yo después salí de ese trabajo, pero sé que si el Señor me puso esa carga tan particular con esa persona, es por alguna razón. Y confío en Él de que tal vez ya sea ahora un hermano en la fe como nosotros. Así que no creo que se pueda resumir en una frase un evangelio tan rico, tan maravilloso, tan extraordinario como el Evangelio de Jesucristo. Bueno, con esto terminamos. Le doy gracias y que Dios le bendiga.